Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el método del protocolo de investigación, ¿sí? El método de su proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a saber que cuándo es pertinente empezar a pensar en el método de investigación. Bueno, pues el método de investigación se empieza a pensar en él una vez que hemos realizado la revisión de la literatura, hemos procedido a la construcción del marco teórico cuando éste resulta pertinente y una vez que hemos valorado si nuestra investigación reviste alguna importancia y hemos decidido realizar una inmersión en el tema de estudio, entonces es el momento de definir la estrategia que pensamos seguir para el desarrollo de la investigación y el alcance de la investigación, ¿sí? Para esto es necesario definir el tipo de estudio que queremos realizar. El tipo de estudio es el primer apartado del capítulo de método, ¿sí? Y normalmente se compone de 4 elementos. La definición del paradigma, que para todos nosotros va a ser el cuantitativo por la naturaleza de la asignatura que estamos cursando. El alcance del estudio, el diseño de la investigación y la temporalidad de la recolección. Entonces, nos queda claro que para todos va a ser el paradigma cuantitativo porque estamos en una asignatura que precisamente alude al tema del paradigma cuantitativo. ¿Ok? Entonces, este va a ser nuestro paradigma que vamos a declarar en nuestro estudio. Y todos sabemos lo que es un paradigma. Ya vimos en presentaciones anteriores que un paradigma pues es una manera de ver las cosas, ¿no? Sí, es una forma o es un conjunto de personas o estudiosos o de creencias, ¿sí? Que coinciden en la manera de observar y analizar la realidad, ¿correcto? Ese es el paradigma y nosotros nos vamos a centrar en el paradigma o vamos a declarar en nuestros estudios el paradigma positivista o cuantitativo. Pero también se compone el tipo de estudio de otros elementos. Y otro elemento es el alcance del estudio. ¿Pero qué es el alcance del estudio? Pues según la academia, el diccionario academia, aquel que llevamos en la primaria, ¿sí? El 5º grado, ¿sí? El alcance es la distancia a la que llega una acción o la influencia de una cosa. Eso es el alcance del estudio. Eso es lo que dice el diccionario academia, aquel que llevamos en la primaria. Y de acuerdo a la Real Academia Española, el alcance es la capacidad física, intelectual o de otra índole que permite realizar o abordar una tarea. Eso va a ser para nosotros el alcance. No sé ustedes, pero yo me quedo con la definición del diccionario Academia, ¿sí? Que dice que el alcance es la distancia a la que llega la acción o influencia de una cosa. En ese sentido, el alcance de una investigación va a ser, pues, hasta dónde queremos que llegue nuestra investigación. Si queremos que sea exploratoria, que solo explore el tema, ¿sí? Si queremos que describa las circunstancias en las que se presenta el fenómeno, si queremos que establezca relaciones entre las variables que se involucran en el fenómeno o que explique el comportamiento de las variables que se involucran en el fenómeno. Esos son los alcances que pudiera tener una investigación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el alcance de un estudio, ¿sí? En los estudios de corte cualitativo, este puede definirse en cualquier momento, en tanto que los estudios cuantitativos, el alcance se define antes de expresar la hipótesis y los objetivos. O sea, es importante que conforme definamos nuestros objetivos y nuestras hipótesis, esto va a determinar cuál va a ser el alcance que va a tener nuestro estudio. ¿Correcto? En cambio, los estudios de corte cualitativo, ¿sí? Pueden determinarse en cualquier momento. ¿Ok? Eso es algo que tienen que tener presente. Para todos nosotros que vamos a trabajar bajo el paradigma cuantitativo, pues el alcance lo tenemos que definir una vez que hayamos fijado cuáles van a ser nuestros objetivos de investigación o cuál es la hipótesis que queremos probar. Muy bien. Vamos a ver que no existe un consenso en cuanto a la clasificación de los estudios de acuerdo a su alcance. Para Roberto Hernández Sampieri, ¿sí? El alcance de los estudios, los estudios más bien, pueden clasificarse de acuerdo a su alcance en 4 categorías: los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. Para Raúl Rojas Soriano, ¿sí? Estos estudios, los estudios de acuerdo a su alcance se pueden clasificar en exploratorios, descriptivos,
coincidiendo con Hernández Sampieri, pero solo piensa en una categoría más, que son los estudios que implican pruebas de hipótesis y procedimientos, que es lo que incluye a los correlacionales y a los explicativos, ¿sí? Para Ezequiel, ¿sí? Los estudios pueden clasificarse de acuerdo a su alcance en descriptivos, clasificatorios y explicativos. Por cuestiones de accesibilidad a los materiales, ¿sí? A los, ¿cómo se llama? Estas fuentes de información. Nosotros vamos a trabajar con el de Roberto Hernández Sampieri, entonces vamos a adoptar los alcances que manifiesta, es decir, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Y ahorita vamos a hablar de cada uno de estos. Vamos a ver, ¿sí?, que los estudios exploratorios, que es el primer alcance, ¿sí?, que puede tener un estudio, su objetivo es examinar un tema o problema poco estudiado. Esta clase de investigación sirve para desarrollar métodos a utilizar en estudios más profundos, o sea, son como pasos previos o preliminares para hacer estudios más profundos y más específicos. En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen en sí mismos un fin, ¿sí? Más bien tratan de buscar tendencias entre las variables, identifican relaciones potenciales entre las variables y establecen el tono que deberían seguir otras investigaciones. Es decir, como que abre el paso para el desarrollo de otras investigaciones más rigurosas. Por otra parte, los estudios que son de alcance descriptivo, estos buscan especificar las propiedades importantes de una persona, de un grupo, de una comunidad o de cualquier fenómeno que sea sometido a análisis. Estos estudios descriptivos, ¿sí?, seleccionan una serie de cuestiones y las miden, y cada una por separado, para después poder dar una descripción de cada una de estas, ¿sí? ¿Ok? Es lo que se pretende en este tipo de estudios y así procede. ¿Correcto? ¿Sí? Vamos a ver también que los estudios descriptivos tienen una estructura, tienen más estructura que los estudios exploratorios. Por lo tal, requieren mayor conocimiento del área que se va a investigar para que podamos formular bien las preguntas, ¿sí?, que queremos responder, ¿sí? En este sentido, los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad inclusive de hacer predicciones, pero de manera muy rudimentaria, ¿sí? O sea, exploran posibles relaciones, pero sin que lleguen a ser comprobadas, ¿sí? Eso es lo que se puede lograr a través de los estudios descriptivos, ¿sí? Posteriormente a los estudios descriptivos se encuentra el alcance correlacional, es decir, los estudios que tienen un alcance correlacional, ¿sí? Su propósito es medir el grado de relación que existe entre las variables que se involucran en un fenómeno, en el fenómeno o en el problema que se está estudiando. Estos estudios correlacionales permiten saber cómo se comporta un concepto o variable en función del comportamiento de otra. En ese sentido, permiten hacer predicciones, ¿sí? Y finalmente llegamos a los estudios que son explicativos. Quiero decirles que es difícil que con un estudio de corte cuantitativo logremos hacer una explicación, o es difícil, o sea, que se alcance a hacer una explicación de un fenómeno a partir de un estudio cuantitativo, por lo que este alcance no siempre se ve en los estudios del paradigma cuantitativo. Están más relacionados los estudios de alcance explicativo, ¿sí?, con los estudios cualitativos que con los cuantitativos, que son los que en el caso de nuestra asignatura nos interesan, ¿sí? Estos estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. O sea, no solo me interesa saber si existe o no la relación entre dos variables, sino explicar cómo una es consecuencia, cómo se da esa relación, cómo una influye en la otra. Eso es lo que se trata de explicar en este tipo de estudios. Las investigaciones que son de alcance explicativo son más estructuradas que todas las demás, además que proporcionan un sentido de entendimiento. O sea, un estudio explicativo nos da la idea de que ya entendimos el problema que estamos abarcando y como ya lo entendimos, ya lo podemos solucionar completamente. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos hasta el momento de dos características que están presentes en el tipo de estudio. Hablamos del paradigma, que para todos nosotros dijimos que va a ser el cuantitativo, y hablamos del alcance, que puede ser de 4 tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
Ahora es momento de hablar de lo que es el diseño del estudio. Y nos vamos a centrar solamente en los estudios que son de corte cuantitativo. En los estudios de corte cuantitativo hay tres tipos de diseño, ¿sí? Del diseño del estudio. Los estudios no experimentales y los estudios experimentales y los estudios cuasi experimentales. Los no experimentales pues son como aquellos donde, como su nombre lo indica, no existe una manipulación de las variables, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Se estudia el fenómeno tal y como se presenta en la naturaleza, sin manipular de algún modo las variables que intervienen en él. ¿Ok? En los estudios experimentales, por el contrario, ¿sí? Existe un control de las variables que se involucran en el estudio, ¿sí? Nosotros manipulamos las variables, controlamos las variables que intervienen en el fenómeno que estamos estudiando, pero además lleva un componente de aleatoriedad, es decir, el orden en que se asignan los sujetos y los tratamientos, ¿sí? A cada una de las variables que estamos estudiando se determina en forma aleatoria. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si queremos estudiar el rendimiento académico de los estudiantes, de dos grupos de estudiantes en las que imparte clases dos profesores distintos, el orden en que se asignan los estudiantes a cada profesor, ¿sí? A cada grupo, ¿sí? Se determina en forma aleatoria, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿sí? Que además de que, ¿cómo se llama? Tenemos control sobre las variables. Yo decido qué profesores van a participar en el experimento, ¿sí? También decido de qué manera también hacer sorteo de forma aleatoria, qué alumno va a quedar con qué profesor. Correcto, en ese sentido el diseño es experimental. Cuando hay una manipulación de las variables, en este caso la selección de los profesores que participan y la asignación aleatoria, ¿sí? a los profesores, ¿sí? De los alumnos, ¿sí? Ese sentido también es importante para que sea experimental. Por lo contrario, los estudios cuasi experimentales, aunque hay una manipulación de las variables, no existe la posibilidad de hacer una asignación aleatoria de los sujetos a estas variables, ¿correcto? O sea, es decir, puedo decidir qué profesores intervienen en el experimento, pero no puedo decidir o asignar de forma aleatoria a los estudiantes. Eso es lo que define a un estudio cuasi experimental. Repito, los no experimentales son aquellos en los que no hay manipulación alguna de las variables. Los estudios experimentales tienen dos elementos. Hay una manipulación de las variables que intervienen en el estudio, pero también hay una asignación aleatoria de los sujetos, ¿sí? A cada una de estas variables que intervienen en el estudio, ¿sí? Y el cuasi experimental, hay una manipulación de las variables, pero no se puede hacer una asignación aleatoria a las diferentes variables que intervienen en el estudio. ¿Estamos? Esta es la diferencia, ¿sí? Y esto también hay que declararlo al momento de, ¿cómo se llama?, de definir el diseño de una investigación en el tipo de estudio. Muy bien. Ahora hablemos del último punto que también forma parte del tipo de estudio, que es la temporalidad de la recolección. De acuerdo a la temporalidad de la recolección, los estudios pueden clasificarse en dos grupos. Transeccionales, que son aquellos en donde la recolección de la información y el análisis de la misma se realiza en un solo momento. Y los estudios longitudinales, ¿sí? Que son aquellos en los que sobre los sujetos o objetos de estudio se hacen varias mediciones en diferentes momentos, ¿correcto? Es decir, por ejemplo, quiero medir el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato. Entonces, cuando están en primer año, veo sus calificaciones. Cuando pasan a segundo año y terminan segundo año, vuelvo a medir sus calificaciones y veo el progreso que tuvieron o el detrimento que presentaron. Y cuando están en tercer año, vuelvo a mirar a ver sus calificaciones y vuelvo a comparar con los de segundo y con las de primero. En ese sentido, el estudio es longitudinal. Se hacen varias mediciones sobre sujetos, calificaciones de primero, segundo y tercero, ¿sí? En diferentes momentos, ¿correcto? Esto es lo que caracteriza a los estudios longitudinales. Y esta es la clasificación en cuanto a la temporalidad. Se clasifican en transeccionales, donde la recolección de la información se hace en un solo momento, y los longitudinales, donde la recolección de la información se hace en diferentes momentos.
Muy bien, pues hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias y seguimos en comunicación.